Amigos de YouTube, estamos en un lugar muy emblemático aquí en la zona potosina de la Huasteca, sobre la carretera nacional México-Laredo, en el tramo Tamazunchale-Ciudad Valles, un lugar muy conocido que se llama El Coy. Está conmigo mi amigo Carlos Solares, quien lleva aquí la representación, la gerencia general, y bueno, vamos a ver qué nos puede platicar al respecto de lo que es el concepto del COI y los orígenes, cómo, en qué año surge, e invitarlos a la gente para que venga en sus días libres de fin de semana, etcétera, etcétera. Adelante, Carlos. Bien, el COI nace como un concepto de parque acuático que no lo teníamos acá en la Huasteca, y esto es por una inquietud del profesor Mariano Sánchez, que es el dueño del lugar, y con la idea de tener un área para esparcimiento, para diversión de las familias huastecas, no solamente aquí de San Luis, sino de toda el área de la zona, incluyendo parte de Hidalgo, Tamaulipas. Sí. Esto empezamos en marzo del 95 y pues hasta la fecha seguimos todavía funcionando con afluencia de las ciudades cercanas y de aquí mismo de la Huasteca. Muy bien, nos visita mucha gente de Tampico, ¿verdad? De Ciudad Mante, ¿verdad? Sí, de Ciudad Mante, Victoria, de Tampico. Tenemos gente de parte de la Huasteca hidalguense, de Huejutla, de una parte de Veracruz, Tempoal, Tantoyuca, llegan a venir también. Y pues principalmente de la zona de aquí de la Huasteca que nos rodea, Valles, Gilitla y las partes del Huasteca Sur, Tamazunchale, Axtla, todo eso. Muy bien, pues el parque ya tiene una trayectoria, ya nos dice Carlos el año que iniciaron y bueno, es un lugar agradable para toda la familia, es un lugar ya muy famoso, que los niños llegan, se divierten, hay una entrada donde se encuentra la mascota, que es un conejito. ¿Qué nos platicas al respecto? Sí, la idea de ponerle COI fue porque pensamos que era muy conocido el río que pasa aquí cerca, aquí a 600 metros, el río Coy, el único río limpio que tenemos en la Huasteca, afortunadamente todavía. Y entonces con esa idea le pusimos el nombre de COI. Además es una palabra corta, fácil de recordar, y ya después nos enteramos que COI quiere decir conejo en el lenguaje Tenec. Por eso es que adoptamos al conejo como la mascota del lugar. Sí, es muy bonita la figura del conejito. Y bueno, tenemos también un pulpo con su alberca, hay toboganes para niños, como están aquí a nuestras espaldas, para que los niños estén a un nivel, digamos, no muy profundo y estén seguros y se diviertan, ¿verdad? También hay áreas para la gente adulta, alberca con bar, ¿verdad? Entonces, no sé, Carlos, ¿qué? Sí, el concepto de parque acuático es precisamente de tener áreas seguras, de albercas con una profundidad no mayor de 1,60, que es lo que tienen las albercas sociales. Contamos con 2, cada una con un bar ahí dentro. Y tenemos chapoteaderos, 2 áreas infantiles, 2 toboganes para gente grande y aparte un juego de mayor velocidad, que es un tipo de tobogán combinado con un plato que se llama torbellino, todo cuidando siempre la seguridad del visitante. De aquí los niños pueden estar tranquilos, pueden estar por todos lados, tenemos vigilancia y sobre todo que no hay áreas profundas que pudieran ocasionar un accidente. Lo principal, lo primordial es que el visitante esté a gusto, que se pase un rato feliz y sobre todo la seguridad ante todo. Muy bien, ahorita por la temporada ya abrieron sus puertas, van a estar operando todos los fines de semana o de lunes a qué día. Vacaciones, iniciamos temporada desde marzo como cada año, iniciamos temporada el primer sábado de marzo, cerramos la temporada el último fin de semana de agosto, por razones del clima, que la gente ya no acude en el mismo número, y en vacaciones de primavera abrimos todos los días, las 2 semanas de vacaciones diariamente, después volvemos a nuestro horario de sábados, domingos y días festivos, y en el verano abrimos más o menos del 15 de julio al 15 de agosto todos los días también. Ah, muy bien. Pues amigos de YouTube, bueno, los invitamos para que vengan, amigos de las redes sociales, comenten,
el lugar vale la pena, vengan estas vacaciones, los fines de semana que tengan disponibles, dense una vuelta. También cuentan con el servicio de hotel. Así es, ¿sí? tenemos un hotel de 64 habitaciones. La ventaja que tenemos en nuestro hotel es una de que pues sales de la ciudad y te vienes a hospedar a un lugar rodeado de campo, y además estamos en el centro de la Huasteca Sur, nos queda 1 hora Gilitla, El Sótano, Tamul, en fin, estamos prácticamente en el centro de los atractivos de la Huasteca, y la Huasteca tiene parajes hermosos para todos los gustos. Así pero es. sí quiero hacer notar que los niños pues se divierten mucho más aquí en el parque, por los toboganes, por los chapoteaderos, que estar visitando los ríos, aunque la verdad en el hotel lo que más vende es precisamente la ubicación del lugar y los parajes que tenemos en la Huasteca. Ese es el atractivo que nos trae a la gente los fines de semana y vacaciones. Sí, de hecho tienes razón, los niños, por ejemplo, yo lo he visto como guía, que a veces tenemos algunos tours, vemos que los niños sí se les dificulta, se batalla para que ellos estén pues cómodamente en el río, porque las rocas, porque la corriente, etcétera, ¿no? La profundidad. Sí, la profundidad, etcétera. Entonces, y aquí, bueno, cómodamente un tobogán, áreas, digamos, bajitas, de acuerdo a los niños, ¿verdad? Para que ellos se la pasen bien, que se la pasen a gusto. Y bueno, en el caso del hotel, bueno, pues también han recibido turismo de otros estados, de otros países. Ha habido comentarios muy buenos de las habitaciones, son unas habitaciones amplias, cuentan con mini split, por lo que vi, ¿verdad? Sí, y tenemos alberca también en el área del hotel. Privada, allá en las áreas de la habitación. Exclusivamente para los huéspedes. Muy bien. Bueno, amigos, pues en esta ocasión nos invitaron de San Martín, Chalchicuautla. Nos invita don Monchi, miren, el famoso jovito. Vamos a degustarlo, vamos a invitarle aquí a nuestro amigo Carlos para que nos dé la opinión de cómo el sabor del jovito. ¿Qué tal? Vamos a degustarlo. Es algo de mucha tradición en la Huasteca. Don Monchi ya tiene varios años y siempre han sido bebidas de calidad, frutas de la zona, capulín, jobo. Y ese, ¿Qué más pedimos? El jovito. El jovito se cae, nadie lo corta y miren qué rico sabe. Saludcita. Salud. Muy recomendable en las rocas. Sí, te faltó un hielito. O refrigerado para que esté muy frío. Lo pueden mezclar con algunos otros jugos. Lo pueden mezclar con cerveza y también queda muy rico. Eso no lo he probado. Se presta para coctelería. Perfecto. Pues amigos, ahorita hace mucho calor en este momento. No sé, tenemos 40 grados apenas para echar un jovito en las rocas. Así es. Y los seguimos invitando para que vean el canal, le den like, se suscriban, vengan al COI, participen, no se queden en su casa. Siempre es grato atenderlos. Aquí el anfitrión, Carlos, lleva ya algunos años en la dirección general de... Nada más 27 años, señores, escúchenlo bien. Entonces, ¿quién más que él que nos recomiende su lugar, de las instalaciones, ubicación? Y bueno, también que nos hable un poco de la Huasteca, porque conoce muy bien la Huasteca. Originario de la Huasteca hidalguense. No, así es. ¿Es correcto? De la Huasteca hidalguense, llegamos aquí ya hace varios años y después de vivir en la Ciudad de México, aquí la verdad nos encontramos con una zona privilegiada. Desde que llegué acá supe que iba a vivir en un lugar maravilloso, un paraíso para muchos, y eso es lo que nos entusiasma y nos da vida, alientos para estar acá. Y sí, pedirle a los turistas nada más que no dejen de visitar la Huasteca, pero que nos ayuden para mantener los lugares, para que otros lleguen y los disfruten. La Huasteca tiene muchos parajes bonitos, pero también muy de una conservación frágil. Sí, debemos de cuidar mucho eso, la basura, las aglomeraciones. O sea, tener Huasteca para rato es difícil, necesitamos trabajar mucho en el cuidado y en tomar en cuenta que esos parajes, así como los disfrutamos nosotros, otras generaciones tendrán derecho a disfrutarlos también. Muy cierto, Carlos. A mí me toca también parte de la Huasteca, de este pastel tan hermoso, tan rico.
para degustarlo bien como debe de ser. Pero sí es un tema muy importante el tema de la basura, el tema de la aglomeración, pero sí es importante que el turismo sea responsable. Toda esa gente que nos visita de otros lugares, ¿verdad? Que vengan, pero con responsabilidad. Claro, nosotros les agradecemos muchísimo que nos visiten, pero sí, les agradecemos más que nos ayuden a cuidar eso que tenemos y eso que vienen a disfrutar y que podría colapsar en un momento si no le damos la atención adecuada. No dejando basura, no cortando las plantas, no maltratando los sitios, las rocas, gente que se quiere llevar de souvenir alguna piedra, una estalactita en una caverna. Sí, todo eso es lo que queremos que tomen en cuenta, que todo esto tan bello es muy frágil también y que debemos de cuidarlo de esa manera. Sí, tengo yo, bueno, a lo mejor me veo mal, pero esto se va a acabar, no sé cuándo, pero se va a acabar, así como vamos. En esta temporada vacacional me di cuenta, bueno, y anteriormente, pero como habíamos pasado 2 años de pandemia, ya no había visto yo Semana Santa. Pero sí me dolió mucho el impacto, porque fue un impacto. No podemos quedarnos callados, fue un impacto, pues no tengo la palabra, ¿verdad? Brutal. O el estar rentando las áreas naturales para acampar, como pasa en Micos, como pasa en Tamazopo, en el trampolín. Eso de querer tener tu tienda de campaña en medio del río, en los islotes, destruyendo hacer una fogata todo. Abajo de un árbol, eso es, así es. Eso es lo peor que puede hacer, pero uno como persona, digamos, física, moral, no sé, o sea, realmente no sé, el sentido común, si yo estoy haciendo una fogata, yo traigo un sartén, un comal y empiezo a prender, yo no puedo aceptar eso, realmente no es así. Gracias a la coordinación de la Secretaría de Turismo hay que darle su mérito también. Sí, claro que sí, Patricia Vélez, como no. Y aparte, se ha puesto las pilas. La cooperación, que como yo nunca había visto antes, de los directores de turismo. Me tocó ver, por ejemplo, la directora de turismo de Tamazopo, el director de Tamazopo, la directora de turismo de Aquismón, una persona muy movida, muy dinámica. Checando los sitios, viendo que cuando rebasaban cierto nivel, decir ya no vengan, una coordinación de decir tal sitio está lleno, aquí ya no cabe. Lo que yo no vi fue la Secretaría de Salud, yo no los vi. Y otro punto también, ellos no pueden hacer todo, yo lo entiendo, es que rebasó expectativas. Sí. Fue mucha gente y no se pudo, no hubo control, y eso es atentar. Es asesinato a la Huasteca. Entonces ese amontonadero destruye completamente. Sí. Y en los demás también hay que reconocer el mérito de la Comisión Nacional del Agua. Tuvimos un apoyo enorme de la Comisión Nacional del Agua junto con los cañeros para que tuviéramos cascada de Tamul. Tamul, sí, o sea, son 10 que se sacaron. Exactamente, o sea, ellos estuvieron, el ingeniero Rossi, su personal, supervisando que todos obedecieran los acuerdos de tandeo primero y de suspensión después. Ahí sigue la cascada todavía. Sí. En el Salto hubo cascada gracias al apoyo del presidente municipal, también una persona muy movida, y de el superintendente de la hidroeléctrica del Salto, Federal, sí. Que entre ellos se coordinaron para que hubiera cascada, aunque sea de 3 hilitos. Y sigue la caída. Todavía, sí, sobre todo el trabajo de ellos y la disposición para no afectar al turismo. O sea, todo esto fue una combinación de esfuerzos, la verdad que no se nota, pero ahí están. Salud. Te decía, no se nota el trabajo detrás, pero sí se ven los resultados. Y creo que tuvimos una Semana Santa muy buena, con una muy buena afluencia, sí, y con parajes como los quería ver la gente. Es correcto. Pues bueno, amigos, seguimos en este canal, acuérdense, es huasteca.com.mx, aquí está. En YouTube nos pueden seguir, el COI, sus redes sociales. Tenemos la página del COI, del COI, coiparqueacuático.com, creo. Sí, así es. Coiparqueacuático.com. Y estamos también en Facebook. En igual. Instagram, ahí nos pueden ver. ¿Algún número 01800? No tenemos para reservación, tenemos 481 38 999 93. Ahí tenemos WhatsApp también y cualquier información es en ese número. Y aquí en el Parque Acuático 481 39 162 78. Muy bien, Carlos, me da mucho gusto que me hayas dado la oportunidad de venir aquí a
a este lugar tan bonito. Hemos venido anteriormente, es ya una tradición, como les digo. Visítenlo. Te agradezco mucho, Carlos, que me atiendas y que sigamos siendo ahora sí que parte de este lugar, de que es Huasteca Potosina. Fascinante. Fascinante por naturaleza. Así es. Es una frase de Patricia Belli de hace años y así no sé si ella fue la autora, pero la seguimos usando porque es la que le hace justicia. Eso es la Huasteca Potosina. Fascinante por naturaleza. Y gracias a ti, Jorge, y eres bienvenido las veces gracias, muy amable, gustes. Carlos. Aquí estamos. Muchas gracias. Yo recuerdo que cuando llegaste aquí, ¿verdad? Eran otros años, me acuerdo, estaba otra señorita ahí en oficina. En la oficina. Eran otros tiempos. Tú eras el único fotógrafo de la Huasteca, eras el operador. Sigo siendo el único, ¿verdad? No, hay otros que el mejor. Me invitan. Pero sí, muy bien todo. La verdad, para mí este lugar tiene algo mágico, y digamos hasta sentimental, porque sí, hay gente, por ejemplo, tu tío, que yo tuve el gusto de conocerlo cuando yo era un niño en Tamazunchal. Les digo, no viene al caso, pero es punto de conversación, porque cómo fueron ellos haciendo, tanto su esposa como él, fueron creando, hasta tener la idea, ¿no? De llegar a este punto, construir este lugar tan bonito que los niños, muchas generaciones lo recuerdan. Sí, llevamos 25 años de estar teniendo de todas las edades y eso es hasta cierto punto es una gran satisfacción. Por eso te comento que vale la pena, la verdad. Hay gente inclusive que ya se casó, que vinieron desde niños, y era emocionante, ¿no? Tomarse la foto en el conejito, ¿verdad? Así Entonces, vengan, aquí los esperamos y bueno, síganos en nuestras redes sociales, en el canal. Y bueno, esto fue Carlos Solares, Coy Parque Acuático. Parque Acuático Coy. Hasta la vista. Nos vemos. Está rico esto, ¿eh? Con hielito más.